bienvenidos una vez más. Estamos en las entrevistas de Voz Empresaria. En esta oportunidad estamos con Germán Echeverría, director de Autores de Argentina. Germán, buenas tardes. Muchas gracias. Germán, me gustaría un poquito comenzar hablando del proyecto Autores de Argentina. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo surge? Bueno, Autores de Argentina surge en el 2003, 2004. Comenzamos siendo una página web, como tantas otras, que intentaba vender libros a través de internet. Libros en papel de diferentes editoriales, ¿sí? Con el tiempo notamos que había un espacio para muchos autores que querían ser publicados y que notaban que no tenían espacio en las editoriales tradicionales. Entonces lo que decidimos fue comenzar a brindar este tipo de servicios para los autores, sobre todo enfocados en lo que son el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Sobre todo libros digitales, impresión por demanda. Estos son pequeñas tiradas de libros desde 50 ejemplares en adelante, y a partir de eso ir avanzando en distintos acuerdos con plataformas y diferentes opciones para poder solucionar esta necesidad que veíamos que estaba insatisfecha. Teniendo en cuenta, vos decías, en el 2003, 2004 sí, no teníamos desarrollado quizás en Argentina el tema de los ebook o todo este tipo de aplicaciones que hoy en día se ven. Imagino que ese desarrollo también ha ayudado al proyecto. Sí, nosotros en realidad tuvimos dos etapas, una que era totalmente amateur, ni siquiera era un proyecto comercial viable. Desde el 2003 hacia el 2008 más o menos, 2007, lo hacíamos con mi familia, ninguno le dedicaba tiempo completo, entonces obviamente no obteníamos un gran resultado, ¿sí? Después, cuando le empezamos a dedicar una mayor cantidad de tiempo, a su vez adquirimos una experiencia bastante interesante, 3, 4, 5 años trabajando en el sector. Nos fue dando posibilidades de comenzar a trabajar con libros digitales. Amazon lanza el Kindle en el 2007 y nosotros en el 2008, 2009 ya estamos trabajando en Argentina con libros digitales. Entonces eso nos permitió de alguna forma estar un poquito antes de todo lo que fueron otro tipo de editoriales o desarrollos como se ven hoy en día, ¿sí? Bien, recién decías, en esta primera etapa hablabas de un proyecto familiar. Sí. A la hora de hablarle a los emprendedores, el tema de decir, bueno, un proyecto familiar es muy importante. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese inicio? En principio mi papá trabajaba en una empresa privada y, como tantos autores, le gustaba escribir y decide autopublicar su libro, ¿sí? Para esto contrata una editorial que le brinda un servicio. Y después quedó con ese gustito de querer hacerlo él mismo, ¿sí? Tanto mi mamá, mi hermano como yo también nos entusiasmó la idea de crear algo relacionado con la literatura, los libros, y decidimos crear la página web. Después, obviamente, cada uno fue siguiendo su rumbo. Yo fui el que más me dediqué al proyecto y ahí lo empezamos a armar de forma más profesional y con una estructura un poco mayor. ¿Tuvieron la posibilidad de capacitarse en el sentido de cómo armar un plan de negocio, de obtener herramientas que muchas veces están disponibles en el sector emprendedor y que muchas veces son importantes para que cada uno pueda desarrollar su proyecto? No, básicamente... No, porque te lo preguntaba porque eso es importante, porque hoy con todas las capacitaciones que hay, muchas veces sí, uno cuando emprende algo tiene muchos obstáculos. Sí. Muchas veces uno de los obstáculos es no tener esa herramienta, pero por eso yo te preguntaba, porque digo, bueno, es posible poder llevar a cabo un proyecto sin ese tipo de cosas. No, quizás no sé si es lo recomendable. Sí, no, exactamente, te iba a decir, creo que nosotros tardamos bastantes años en darnos cuenta de cosas que uno, viéndolos con el tiempo, las ve como muy obvias. Algo muy importante, me parece, que hoy en día lo tenemos claro, es focalizar, ¿sí? Al comienzo nuestra idea era imprimir los libros, hacer la distribución, ocuparnos de todo el proceso que llevaba la edición de un libro, ¿sí? Desde el primer contacto hasta imprimir los libros. Para esto importamos algunas máquinas y demás.
Con el tiempo nos dimos cuenta de, primero, no podíamos competir contra imprentas que tenían una estructura mucho mayor, un flujo de trabajo muy importante y costos muchísimo más bajos que nosotros. Y a su vez también nos fuimos dando cuenta en qué podíamos llegar a ser buenos, ¿sí? Hoy en día, creo que eso lo tenemos muy claro, cuáles son los sectores que realmente nos interesa trabajar y cuáles son otros que hay otras empresas que lo hacen mejor. Entonces, a partir de hacer diferentes asociaciones y de distinguir los procesos en los cuales trabajamos, nos permitió focalizarnos y poder trabajar. Pero básicamente en todo este tiempo no tuvimos una formación de emprendedores específica, sino que aprendimos mucho con la experiencia y obviamente después uno sí va encontrando este tipo de herramientas y con el tiempo las va incorporando, o sea, a través de libros, de cursos o de capacitaciones. Pero en principio fue más un proyecto que nos entusiasmó, donde no buscábamos un beneficio económico, sino que hacer algo en común. Y luego sí, obviamente tuvimos que empezar a pensar en alquilar una oficina, en tener empleados y demás, pero eso fue posterior. Bien, recién hablabas de oficinas, empleados. ¿Cómo está compuesto Autores de Argentina en la actualidad? Bien, bueno, tenemos una oficina, es en la que estamos hoy, y a su vez tenemos 8 personas trabajando en la editorial. Tenemos diseñadores, gente que está en la parte de ventas, gente en redes sociales y demás. Bien, para contarle un poquito a quienes nos van a leer y también nos van a ver el video de la entrevista. Sí. Yo acá tengo uno de los tantos libros que están publicados, Emprender en Internet. Supongamos que yo soy el autor de este libro, me comunico con ustedes, entro en contacto, les pido una propuesta. Vos me decías recién fuera de cámara que se ajustan bastante a lo que por ahí necesita el cliente. Contame un poquito cómo funciona a partir de que yo, autor de este libro, me contacto con ustedes. Bueno, eso también lo fuimos aprendiendo con la experiencia, ¿no? Cada autor tiene un interés bastante distinto y a su vez también las empresas o las universidades buscan objetivos diferentes, ¿sí? En ese sentido lo que hacemos en primer lugar es escuchar al autor, qué busca, qué necesidad tiene y en base a eso nos podemos acomodar bastante bien respecto a la propuesta que tenemos para hacer, los diferentes servicios y obviamente siempre nuestra idea es tratar de colmar esa expectativa que tiene, ¿sí? Ya sea de publicar un libro, hay gente que quiere tener 50 ejemplares para regalar el día de su cumpleaños y hay otras empresas o autores que buscan una distribución de 1500 libros, 2000. Entonces, dependiendo de ese tipo de necesidad, nosotros lo que hacemos es adaptar nuestra estructura para cada proyecto, tomarlo de forma distinta y particular. ¿Cómo manejan el tema de la impresión? Básicamente, dependiendo de la cantidad de ejemplares que vaya a ser una tirada, en algunos casos los hacemos nosotros con las máquinas que tenemos y en otros casos tercerizamos con imprentas. Bien. Germán, te saco un poquito de lo que es la empresa y te llevo un poquito al terreno emprendedor. Vos estás colaborando en el sentido de charlas, tuviste una experiencia que calculo que debe haber sido muy rica, si nos querés compartir la sensación de haber estado presente en TED en La Rioja. ¿Cómo fue eso? Bueno, en primer lugar yo siempre fui fanático de TED, así que cuando me llamaron era un sueño porque me encanta el formato, me encantan las charlas y también uno siente un peso importante porque cree que va a ser una de las charlas que uno va a dar en su vida y tiene que buscar bien el mensaje y la forma de transmitirlo. La verdad la experiencia fue muy buena. La gente también en La Rioja tuvo una recepción increíble, se hizo en un teatro, mucha gente y compartir obviamente con un montón de disertantes que eran gente que admiraba también, así que fue muy interesante. Tuviste seguramente como todo un emprendedor que comienza a recorrer este camino desde una idea hasta que lo puede llevar a cabo, algunas dificultades, tuviste que tomar decisiones importantes, en algún momento quizás o no, tuviste la sensación de que no iba a funcionar, tuviste que empezar de vuelta. ¿Recordás algo de eso? Como para... Sí, en primer lugar creo que uno de los
los principales problemas o cuestiones que uno se plantea es cuál es la estructura ideal para el trabajo que uno está haciendo. Siempre está la tentación de creer que va a poder tener muchísimo más trabajo del que tiene hoy en día, pero obviamente eso también te hace tener necesidad de crecer en la estructura, en los costos y demás. Un paso importante fue obviamente pasarnos a la oficina, que nos permitió tener otra presencia, una forma de trabajar muy distinta. Nosotros trabajamos siempre mucho a través de internet, entonces pasar a tener un espacio físico nos hizo también adaptarnos a eso. Y ese, bueno, creo que fue el principal salto que dimos, ¿no? Pasar a tener una oficina y a tomar más gente para llegar a trabajar más. Dentro de lo que es el desarrollo de proyectos, se habla siempre y mucho de la conformación de los equipos y la importancia que tiene conformar un buen equipo de trabajo para que el proyecto se pueda llevar a cabo. ¿Qué opinión tenemos de eso? Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Digamos, ideas hay muchísimas, planes de trabajo, planes de proyectos, hay también muchísimos. Después, obviamente, lo que distingue a un proyecto de otro creo que es la gente. Para nosotros también es clave el clima de trabajo. Tratamos de ser muy cuidadosos en todas las personas que ingresan a la editorial. De hecho, somos todos amigos, parientes o conocidos y tratamos de hablar mucho sobre esa problemática, ¿sí? Entonces, para nosotros es vital que el espacio de trabajo sea un lugar agradable, donde tengamos ganas de venir y si no venimos por 20 días extrañemos estar en contacto con gente a la cual apreciamos y que son amigos. Creo que la principal virtud es que uno lo pasa bien en el trabajo, viene con ganas y a su vez cualquier otro inconveniente que pueda surgir, uno tiene también muchas más herramientas para poder afrontarlo, ¿sí? Y también otro foco importante es que ninguno de nosotros, al menos en nuestro caso, ingresó o comenzó a trabajar sabiendo lo que hacía. Es decir, ni yo provenía del mercado editorial, ni ninguna de las personas que comenzaron a trabajar. Ninguno de los diseñadores habían trabajado con libros. Entonces, hacemos mucho foco en las ganas que uno tiene de aprender. Yo creo que si en poco tiempo uno tiene muchas ganas, puede llegar a tener resultados iguales a alguien de que sepa bastante, pero con menos motivación. ¿Fueron aprendiendo a medida que iban recorriendo el camino? Exacto, sí. Básicamente tratamos de cometer la mayor cantidad de errores posibles y en base a eso aprender muchísimo. Un caso claro es el año pasado ingresó una nueva diseñadora, otra diseñadora posteriormente, y terminamos, ninguno de los 3 diseñadores que ingresó había trabajado con libros y el año pasado hicimos 210 ediciones. Entonces esa práctica que obtuvimos es muchísimo mayor que si tomamos a un diseñador que ya venía trabajando con libros, ¿sí? Y a su vez nos fortaleció mucho como equipo. Así que creo que estoy muy convencido respecto a ese tipo de trabajos, ¿no? Focalizar mucho en la personalidad, la forma de trabajo, el trabajo en equipo y en conjunto, y después los conocimientos creo que se pueden ir desarrollando y adaptando de acuerdo a la necesidad. ¿Qué expectativas tenés para el transcurso de este año en cuanto a autores de Argentina? Nuestra idea es crecer muchísimo. El año pasado, como te decía, hicimos 200 y pico de ediciones. Calculamos que este año podemos llegar a las 300. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos una estructura chica, pero el trabajo que hacemos, la verdad hay bastante interés y sobre todo también estamos trabajando mucho hacia el exterior. Ya trabajamos con México, España, Uruguay, Chile y otros países. Y sobre todo tenemos esa experiencia de haber comenzado muy temprano con libros digitales, por ejemplo. Entonces también tenemos un camino recorrido que nos da ventajas y obviamente la diferencia entre las monedas extranjeras y el peso argentino nos hace ser muy competitivos a nivel internacional. Entonces creemos que hay un mercado muy importante, tanto en Argentina como en el exterior, que recién estamos comenzando a desarrollar. ¿Sí? Así que... ya para ir finalizando, el año pasado estuviste en una conferencia que se hizo en La Plata, organizada por la incubadora EMTEC.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estuviste compartiendo la charla con otro emprendedor? Sí. Bueno, creo que siempre estos encuentros son muy interesantes, no solo por los contenidos que se comparten, sino también por encontrarse con gente que está en la misma situación de uno, a veces con estructuras más chicas, otros más grandes, pero uno siempre encuentra pares que están pasando por momentos parecidos. Entonces, sobre todo esos sentimientos de soledad, en algunos casos, de miedos, de temores, al ser compartidos se hacen más fáciles de afrontar. Y también uno encuentra amigos, es decir, hace varios años empecé a ir a algunos de estos eventos y hoy en día tengo muchísimos amigos que están y que continúan trabajando. Entonces poder consultar, poder compartir experiencias creo que es muy enriquecedor, más allá de los contenidos que también siempre son relevantes. Seguramente en este tipo de eventos, cuando vos vas y exponés, le dejás algún mensaje a quienes están o simplemente compartís tu experiencia. Debe ser una sensación muy linda poder decirle a algún emprendedor que te está escuchando, bueno, mirá, yo pensé esto y hoy estoy haciendo esto, pero también debe ser también enriquecedor para vos por esto de moverte en un lugar donde hay gente que conoce cómo es todo el esfuerzo para poder llevar a cabo una idea. Es enriquecedor para vos también. Sí, lógico. Además de siempre uno también trata de agradecer porque muchísima gente a uno lo fue ayudando a través del tiempo. Entonces uno después lo que trata es compartir su poca experiencia para que le pueda ser útil a alguien a futuro, ¿no? Bien, y por último, la pregunta tiene que ver con allá en el 2003, 2004, cuando arrancó esta idea, hasta la actualidad, hasta este 2014, ¿vos te veías de esta manera? No, para nada. Creo que es muy difícil proyectar, o al menos nosotros claramente no lo hicimos, es decir, comenzamos con una página web que vendía libros de editoriales, una librería online. Después el proyecto fue mutando radicalmente y jamás podía imaginar este tipo de proyecto como el que estamos haciendo hoy en día. Yo estudié filosofía, con lo cual tampoco estaba vinculado al mundo emprendedor, y creo que también lo interesante es ir viendo cómo a través del tiempo uno se va sorprendiendo con cosas que lo entusiasman, con diferentes oportunidades que aparecen y que uno las va aprovechando o no, pero son cosas imprevistas. Entonces creo que con el tiempo uno puede empezar a proyectar, es decir, hoy en día ya tenemos una estructura donde tenemos que tener una proyección de acá a 1 año, 2 años, pero también tener muy en claro que los tiempos cambian rápidamente y que uno tiene que estar muy atento para aprovechar estas oportunidades que se van dando. Bien. Bueno, Germán Echeverría, director de Autores de Argentina, te agradezco por el tiempo, te felicito por a vos en la cabeza de todo este proyecto, y te deseamos de que esa proyección que tienen como equipo pueda llevarse a cabo. Buenísimo, muchas gracias a ustedes.